Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes. Como les comentábamos en la primera hora de La Voz del Faro, en nuestro programa del debate hoy volvemos a la política nacional con actores locales. Y si hoy a las 4 de la tarde se inician en Madrid las negociaciones a tres bandas entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, pues hoy hemos querido tener aquí a los representantes de cada una de estas fuerzas políticas. De derecha a izquierda tenemos a Manuel Hernández Peinado, el secretario general del PSOE. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. A Julio Basurco, portavoz del Círculo Podemos de Ceuta. Julio, buenas tardes. Y a Picu Surdanda, que es el responsable de política económica de Ciudadanos Ceuta. Picu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sus representantes a nivel nacional se van a reunir esta tarde, 6, como estábamos hablando antes, por cada formación política. Y yo la primera valoración que les pido, empezando por Manolo, luego Julio y luego Picu, ¿de verdad piensan que se puede sacar unas conclusiones de estas reuniones y que al final podrá haber un gobierno? Yo quiero pensar que sí. Yo soy optimista. El escenario que se presenta es intentar llegar a un acuerdo. En primer lugar, habría que destacar en todo el proceso la valentía de nuestro secretario general a nivel federal, Pedro Sánchez, que ha sido el primero que ha facilitado ese desbloqueo institucional y ha sido realmente el protagonista de poner en marcha ese reloj de la democracia. También entendemos que el PSOE es el que se ha puesto al frente de todo este proceso negociador, primero con Ciudadanos y ahora con Podemos, y ahora pues los tres juntos sentados a una mesa. Hoy es precisamente esa primera mesa a partir de las 16:30 horas, donde pues se va a intentar llegar a un acuerdo. Lo que sí estamos seguros es que esto se ha conseguido gracias al PSOE, porque en principio pues ninguna de las otras dos partes querían sentarse de forma conjunta. Podemos decir de que hay que darle las gracias al PSOE en este sentido. Nosotros también consideramos que a partir de esa primera reunión van a surgir varias mesas negociadoras tratando determinados temas monográficos y actualmente pues se van a sentar en esa mesa negociadora de esta tarde inicial pues lo que es la izquierda, el centro izquierda y lo que es el centro derecha de nuestro país. El PSOE, quiero destacar que es el único partido, precisamente, que tiene un programa realista y precisamente es así porque ha gobernado tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas. Por tanto, nosotros creemos que es el que pone toda la carne en el asador y estas negociaciones pues están abiertas, lógicamente, y hay muchísimas posibilidades. Hoy es la primera reunión, pero estoy convencido que saldrán muchas otras más reuniones. Bueno, Julio. Bueno, yo también tengo esperanza en que se pueda llegar a algún acuerdo. Nosotros no queremos nuevas elecciones, lo hemos dicho desde el principio, pero también me llama un poco la atención cómo Manolo aprovecha esto para decir que todo es gracias al PSOE, que es el PSOE el bueno de la película, que es el PSOE el que lo ha hecho todo, que los demás son gente que no quiere sentarse a hablar. Yo creo que no es cierto. Yo creo que, por ejemplo, desde la parte que me toca, desde Podemos, sí hemos estado dispuestos a hablar con todo el mundo. Y fue el PSOE el que, mientras negociaba con nosotros, mandó a su mejor fontanero a hablar con Ciudadanos, llegaron a un pacto entre ellos y de repente llegaron a Podemos a decirle: este es nuestro pacto, lo tomáis o lo dejáis. Hombre, creo que eso no es mucha predisposición a hablar. Pero bueno, fuera de todo esto, yo creo que el reloj está ahora, el marcador está prácticamente a cero y que claro que sí, que yo tengo esa esperanza de que se pueda llegar a algún acuerdo, que es lo que todos deseamos. Picu. Sí, bueno, Ciudadanos en este caso ha permanecido siempre neutral. Nosotros defendemos de que no queremos entrar en el gobierno, sino que simplemente queremos formar gobierno porque la situación que tenemos actualmente es insostenible. Yo creo que todos los ciudadanos deberíamos plantearnos la cuestión de por qué hemos llegado a esta situación. Es decir, si las encuestas estaban tan claras en un primer momento, ¿por qué se ha llegado a esta situación donde a 6 meses después de las elecciones pues actualmente no tenemos un gobierno formado? Estamos de una mesa negociadora en otra, hablando con unos partidos y con otros, y parece que no estamos llegando a una situación clara. Yo creo que en este caso Ciudadanos la imagen que da y lo que propone es que nosotros queremos que se forme gobierno porque la situación de ahora es insostenible y lo que queremos es por todos los medios que no se rompa España. Es decir, nosotros no vamos a pactar con un gobierno que no respete nuestros ideales y mucho menos que ponga en tesitura la situación actual de Estado que tenemos en nuestro país. Yo iba a plantear a los responsables de Podemos y de Ciudadanos
Después del rifirrafe que tuvieron ayer entre Pablo Iglesias y Rivera, ¿es posible ese entendimiento, Julio? Yo antes que nada, Pico ha dicho una cosa, ha dicho Ciudadanos no quiere entrar al gobierno. Ayer o antes de ayer el señor Girauta decía que es una opción que no descartáis en ningún caso. Es decir, creo que no debemos decir que Ciudadanos no quiere entrar al gobierno cuando es una opción que no descarta y por la que, entre otras cosas, atacaba a Podemos. Yo he escuchado la declaración de Girauta que decía, hombre, no lo tenemos claro, pero pensamos que un gobierno monocolor del PSOE no sería estable, no sería de fiar, tal. Cuando Podemos decía cosas parecidas, nos criticaban y decían que queríamos sillones. Yo creo que es una opción bastante coherente y que está bien que se diga. El rifirrafe entre Pablo y Albert. Hombre, hubiera sido mejor que no existiera ese rifirrafe, ¿no? A mí no me parece bien, por ejemplo, que Albert Rivera utilice acusaciones que se han demostrado falsas, como esa financiación que se ha demostrado que es todo un montaje, y cada vez que alguien ha llevado a los tribunales a Podemos ha perdido, la causa ha sido archivada, incluso con algunas expresiones de jueces o fiscales diciendo prácticamente aquí no hay nada, esto es absurdo, no se sostiene, son tonterías prácticamente. Y hombre, que Albert Rivera, hablando de los refugiados, de los derechos humanos, de un tema tan importante, lo único que puede hacer para atacar a Podemos sea recurrir a los tópicos, al argumentario de Almacén que utiliza continuamente la caverna mediática, los Eduardo Inda, los Jiménez Los Santos, etcétera, a mí me parece preocupante. Pero aún así, son cosas que se quedan en el Parlamento, que puede que obstruyan algo la negociación, pero creo que no es algo definitivo y que aquí todos somos diferentes, todos pensamos de una manera, Ciudadanos y Podemos no coinciden en prácticamente nada de su programa. De hecho, la opción de Podemos con esta negociación no es llegar a un gobierno con Ciudadanos. Creo que esa idea que tenían PSOE y Ciudadanos con aquel pacto quedó demostrada en sede parlamentaria, en la sesión de investidura, que no vale para gobernar. Se quedaron con 130, con 131 diputados más con Coalición Canaria, un partido de derechas, y que ese pacto no sirve. Lo que tenemos que hacer ahora es llegar a un acuerdo progresista en el que Ciudadanos tenga esa responsabilidad de Estado de la que tanto presuma y sean ellos quienes elijan entre ese pacto progresista, que creo que es lo que demanda la ciudadanía, o dejar a un gobierno en funciones como el de Rajoy o nuevas elecciones. Sí, bueno, contestándole a Julio, nosotros primeramente lo que queremos es formar gobiernos y para ello tenemos que entrar en el gobierno, pues entraremos. Lo que tenemos que evitar por todos los medios es que estas nuevas elecciones pues nos cueste alrededor de unos 150 millones de euros a las arcas públicas. Es decir, Ciudadanos, en primer lugar, no quería entrar en el gobierno, quería formar parte, no exigía ninguna silla, como sí lo hacía Podemos, pero viendo cómo está la situación a día de hoy, pues lo que queremos es entrar o formar gobierno para desbloquear toda esta situación. Después, el pacto con Podemos, pues es muy complicado, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Julio, que son antecedentes y son referencias. A día de hoy, en su programa, pues Podemos quiere aumentar, por ejemplo, por poner un ejemplo, el gasto público, es decir, quiere aumentar el gasto entre 60.000 y 90.000 millones. Es decir, ahora mismo tenemos un endeudamiento prácticamente del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Podemos no presenta un programa económico claro, concreto, y eso pues nos genera mucha desconfianza para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Independientemente de eso, pues no sabemos lo que va a ocurrir hoy a las 4:30 de la tarde, pero este es el preámbulo más o menos que tenemos en nuestro país. Manolo, ¿cómo pretendéis poner de acuerdo a dos partidos que los propios representantes en Ceuta dicen que no les une prácticamente nada y que además, como dice Julio, en todo caso lo que ellos pretenden es un gobierno progresista, PSOE-Podemos, y que Ciudadanos elija entre que siga el PP en funciones y nuevas elecciones o ese pacto progresista, y Ciudadanos dice que quieren entrar en el gobierno, con lo cual con Podemos lo van a tener difícil? Eso va a ser, desde luego, un encaje de bolillo, pero casi imposible. Bueno, en primer lugar, hay que decir que las discusiones entre Pablo Iglesias y Albert Rivera han sido en el Congreso, pero ahora toca hablar a las comisiones negociadoras de ambas partes, o de las tres partes. Por un lado, están las declaraciones públicas retadoras de cada una de las partes, tanto de Podemos como de Ciudadanos, sobre la otra, pero creo que es más de cara a su respectivo electorado y para llegar a la cita de esta tarde con una posición de fuerza y marcando sus respectivos territorios. El objetivo para el PSOE, sin embargo, es que ningún partido se pueda levantar de esa mesa negociadora y, aunque se puedan producir posturas enfrentadas, el hecho de sentarse en la misma mesa es algo gratificante, porque hace un mes prácticamente o realmente era imposible llevarlo a cabo. Llevamos pues bastante tiempo intentando poner de acuerdo a las diferentes partes y hoy es el día inicial. La negociación A3
pues debe sentar precisamente las bases de un acuerdo donde pues tanto PSOE como Ciudadanos como Podemos pues podamos decir cuáles son los elementos vertebradores de ese acuerdo. Pero lo que yo quiero destacar, sobre todo, Luis, es que para llegar a ese acuerdo tiene que haber, en primer lugar, voluntad política por las tres partes, y eso ya lo hay. Porque si se ha conseguido sentar a las tres partes en una mesa, eso quiere decir de que esta no va a ser la primera reunión, ya lo he dicho anteriormente, yo estoy convencido que va a haber sucesivas reuniones. Creo que en la reunión de esta tarde, precisamente, será la voluntad real, precisamente, de los equipos negociadores, y el PSOE va a ser el que va a poner sobre la mesa el método de trabajo y, además, un calendario. Y estoy convencido que si hay voluntad de llegar a un acuerdo, se salvarán todos estos obstáculos. Nosotros somos los que vamos a tomar como referencia ese texto acordado precisamente con Ciudadanos, que es un documento, por supuesto, mejorable y ampliable, que está abierto ahora a una negociación a tres bandas y, además, hay muchos temas que son comunes. Por ejemplo, hay que hablar de temas relacionados con el campo de la economía, pero también de la regeneración democrática, del estado del bienestar. Hay muchos temas comunes. Hay que poner sobre la mesa un catálogo de medidas comunes por las que se pueden llegar a acuerdos entre los tres partidos. Eso sí, no queremos nosotros imponer nada, pero vamos preparados con los documentos pertinentes y, por supuesto, las diferentes partes tienen que ceder para intentar llegar a un acuerdo, y nosotros somos los primeros en ceder en aquellos aspectos que sean pertinentes. Sí, yo quería plantear a los tres, y ahora si queréis puntualizar lo que sea, Julio, yo quería plantear a los tres lo siguiente. Desde vuestro punto de vista, primero vamos a hablar de qué os puede unir y qué os puede separar. Luego hablaremos de qué os puede separar. Pero Julio, Picu y Manolo, un análisis de qué os puede unir a los tres partidos, ¿en qué aspectos pensáis que podéis llegar a un acuerdo? Luego ya hablaremos cuál es el. Yo creo que Podemos con Ciudadanos podemos coincidir en algunas medidas de regeneración democrática, de reforma de la ley electoral para que sea más proporcional, etcétera, etcétera. Y bueno, con el PSOE, alguna de sensibilidad social que el mismo PSOE llevaba en su programa. Pero yo, contestando un poco a Picu, muy rápidamente. Claro, que tú habías dicho, Ciudadanos no quiere entrar en el gobierno. Después has rectificado, has dicho, no queríamos en un principio y ahora lo estamos pensando. Eso es diferente. Por otro lado, dice que Podemos no tiene un programa económico claro. Podemos ha presentado un programa de unas 100 hojas al Partido Socialista con una memoria económica, como siempre hacemos, como hicimos en el programa electoral de la pasada elección el 20 de diciembre, algo que no hace ningún otro partido. Por otro lado, esto es una pregunta sobre todo para el PSOE. Ciudadanos ya está incumpliendo su pacto. Por ejemplo, ayer o antes de ayer votaba en contra de la paralización de la LOMCE, que es una cosa que venía en el pacto con el siguiente epígrafe: paralizar con carácter inmediato el calendario de aplicación de la LOMCE. Eso es una cosa que ya está incumpliendo Ciudadanos. Y, por otro lado, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo con alguien que hace este tipo de cosas o que no está dispuesto a derogar la reforma laboral, como viene, eso sí viene claramente en vuestro pacto. Hemos visto cómo Pedro Sánchez decía, sí, la vamos a derogar, y luego Albert Rivera, muy coherentemente y consecuentemente, decía, bueno, Pedro Sánchez puede decir misa. En las hojas que hemos escrito nosotros no viene bajo ningún concepto de derogar la reforma laboral, y estamos viendo que Albert Rivera no tiene esa intención de derogar lo que ha hecho el Partido Popular, como hemos visto con la LOMCE, por ejemplo. Y lo que sí que no se nos ha explicado en ningún momento a la gente de Podemos, por parte del PSOE, es por qué se ha preferido poner una base para empezar a hablar de 130 diputados en lugar de una de 161, que además, en la teoría, es una base de diputados y de formaciones políticas que, como digo, en la teoría coinciden más ideológicamente con el Partido Socialista. Pedro Sánchez dice continuamente, nada me gustaría más que un pacto de izquierdas. Él habla mucho siempre de izquierdas y derechas, sigue en ese eje antiguo. Quiero un pacto de izquierdas, pero es que no suma. Bueno, Pedro, no suma, pero vamos a ponernos de acuerdo los de izquierdas, que somos 161, y luego que cada uno haga con su voto positivo o negativo, su abstención, lo que quiera. Pero no, Pedro Sánchez lo que hace es, una vez más, giro a las derechas, hago un pacto de 131 con Coalición Canaria, y pongo la tesitura a las izquierdas de decir si aceptan o se abstienen en base a un pacto girado hacia la derecha en lugar hacia la izquierda. Es algo que no podemos entender. Picu, hablar de qué os puede unir con Podemos. Yo creo que... Y luego si quieres puntualizar algo sobre lo que ha dicho Julio. Yo creo que, en primer lugar, pues tenemos que tener en cuenta que la vieja política, por así decirlo, se ha terminado ya, esa etapa se ha terminado ya en nuestro país, y tenemos que mirar por el interés de todos los españoles. Yo creo que en esta negociación las tres formaciones pues tienen que ver cuáles son los puntos a cambiar y los puntos en los que tienen que estar de acuerdo para poder llegar a
formar gobierno. Lo que no puede ser es que estemos en continuas mesas de negociaciones y estemos discrepando continuamente a día de hoy, porque así pues va a ser muy difícil llegar a una solución. Ciudadanos, en este caso, pues se está adaptando a la situación, porque la situación es nueva en nuestro país, y nosotros intentamos, pues de la mejor manera posible, pues ser lo más eficiente en nuestro día a día. Lo que va a ser difícil es llegar a una negociación cuando estamos discrepando tanto a día de hoy. Pero es que además Ciudadanos, perdona Manolo, que ahora sé que te toca a ti, pero creo que desde el primer momento Ciudadanos, ayer mismo, antes de ayer, ha dicho que la única opción que tienen para no levantarse de la mesa es que Podemos diga sí al pacto ya firmado entre PSOE y Ciudadanos. Por lo tanto, eso no es una negociación, es decir, son unos intolerantes, como dice Pablo Iglesias. Nosotros no podemos hablar con alguien intolerante, alguien que sí que pone líneas rojas continuamente y dice, no, aquí hemos firmado un pacto nosotros dos y tú o lo tomas o lo dejas. Y si tú pretendes decir, oiga, no, mira, no me parece bien esto, yo me levanto de la mesa y me voy, porque aquí hay un pacto firmado de dos y tu única opción es corroborarlo o me levanto de la mesa. Hombre, no, eso no es negociar, eso es intolerancia. Manolo. Sí, yo en primer lugar contestar las apreciaciones de Julio. En cuanto a la paralización de la LOMCE, el posicionamiento de Ciudadanos, bajo nuestro punto de vista, es simplemente un marcado del territorio para partir de una situación de fuerza para sentarse en la mesa de negociación que empieza hoy. No le doy mayor importancia al tema. En cuanto a lo que ha comentado a la base de los 131 diputados que nosotros nos pusimos sobre la mesa en un principio, es que resulta que nos sentamos con Podemos y tan solo pudimos conversar un día y medio con ellos porque se levantaron inmediatamente de la mesa. Efectivamente, hay que negociar sobre unos temas comunes. En primer lugar, lo que he comentado al principio, tiene que haber voluntad política por las tres partes. Después hay que empezar por aquellos elementos comunes. Y creo que tenemos bastantes elementos comunes cuando hablamos de regeneración democrática, cuando hablamos del estado del bienestar, cuando hablamos de reforma de la Constitución. Hay que hablar de políticas sociales, de educación, de sanidad, de dependencia, de pensiones. En todos estos aspectos hay detalles comunes que compartimos. De hecho, nosotros, nuestro secretario general ya se ha pronunciado públicamente que del acuerdo con Ciudadanos, de las 200 medidas que consensuamos, 150 son asumibles por parte de Podemos. Entonces, bueno, pues esta tarde vamos a ver cuántas de esas 150 medidas pues, son las que avala el partido Podemos. Me parece bastante curioso que diga que no le dé importancia a que Ciudadanos no vote en contra de la LOMCE, cuando la LOMCE es una de las medidas que todos hemos estado de acuerdo en que hay que derogarla, además poder llegar al gobierno, y que Ciudadanos diga que no está a favor de derogarla me parece algo bastante grave, y me parece grave que el PSOE no lo vea grave. Disculpa, Julio, pero el procedimiento tiene dos fases. Es decir, todavía no se ha votado lo de la derogación de la LOMCE, que sería la segunda fase. Esto simplemente es un primer posicionamiento, no quiere decir que sea el definitivo. Bueno, estamos escuchando a dos hablar de Ciudadanos y que hablen Ciudadanos sobre lo de la LOMCE. Bueno, sí, contestándole primeramente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, ha sido una primera propuesta y todavía no ha sido derogada. Y contestándole a Julio en el tema de la intolerancia, yo creo que la situación está muy clara. Aquí estamos ahora mismo reunidos, PP, PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos y PSOE han hecho un acuerdo, han llegado a un acuerdo en el cual invitan a Podemos a firmar y Podemos se niega y dice que eso no lo firma. ¿Eso es negociar o lo tomas o lo dejas? No, Hacemos un pacto bilateral y te decimos a ti, al tercer actor, o te sumas o te vas. Eso no es negociar. Independientemente de que... ¿Aquí vosotros lo mismo? Es decir, si yo me pongo de acuerdo con el PSOE... Independientemente de que para tú eso lo llames negociar o no, aquí estamos mirando por el interés de todos los españoles. Es decir, nosotros somos dos partidos, estamos en la negociación con tres, si estamos dos ahora mismo, somos mayoría en la negociación. Si te estamos diciendo, únete, te estamos invitando, darnos tu idea y firma esto y ya vosotros eso lo consideráis como intolerante, yo creo que vosotros lo que queréis es lo que estáis diciendo desde el primer día, queréis todos los ministerios, venís exigiendo desde el primer día y vosotros lo que queréis es la silla y cuando veis que no podéis tener esa silla, pues ponéis nerviosos y nos llamáis intolerantes. Y al final lo que estáis haciendo es entrar en la vieja política, como lo digo yo, que si no damos lo que queréis, pues enfadáis. Dice que soy mayoría, nosotros somos Compromís, Podemos, Izquierda Unida, somos tres. Bueno, independientemente de eso, intentad... No, pero has dicho que soy mayoría, no es verdad. Bueno, somos tres. Bueno, sois tres. ¿Pero qué pasa con esos tres? Y te hago otra pregunta. Si se ponen de acuerdo Podemos con PSOE en un programa de izquierda, ¿vosotros lo apoyaríais? Habría que estudiarlo. No, habría que estudiarlo, no. Es decir, si yo te digo, estas son las propuestas y tú no vas a pintar nada, son estas, la tomas o la dejas, no las aceptaríais. Habría que estudiarlo. Y sería normal que no las aceptaríais, sería muy normal. Por lo tanto, no hagamos trampas con los argumentos. No puedes decir que el intolerante es el que dice, oiga, no, déjeme participar, y dice, no vas a participar.
hemos acordado esto y tú o lo firmas o te vas, pero tú no participas en ninguna de las medidas. Eso no es tolerancia, es todo lo contrario. De todas formas, Julio, discúlpame por esta interrupción, te puedo decir de que no hay que ser intransigente desde el principio. Vamos a marcar unos elementos comunes, vamos a intentar llegar a un acuerdo en esas cosas que nos une y a partir de ahí, pues bueno, pues hasta dónde se puede firmar un documento consensuado por las tres partes. No podemos poner cortapisas, vamos a dejar esto a un lado, tiene que haber voluntad política y de hecho voluntad política existe entre los tres partidos. Y vamos a hablar sobre lo que nos une, que yo creo que hay muchos elementos comunes, como los que he referido anteriormente. Y después, pues bueno, pues si no se llegan a acuerdos en determinadas materias, pues el documento pactado será el que sea, pero si hay voluntad política de firmar ese pacto, se va a llevar al efecto. Yo voy a hacer de abogado del diablo porque hemos dicho lo que une y lo que os separa. ¿En algún momento se van a poder firmar un pacto a tres bandas cuando desde Ciudadanos se dice que no se va a permitir ningún tipo de consulta popular para decidir en Cataluña y Podemos sigue defendiendo la necesidad de que el pueblo de Cataluña se pronuncie? Julio. Con respecto al referéndum, esa es la propuesta de Podemos. Nosotros hemos dicho que vemos normal y deseable que el pueblo catalán pueda pronunciarse al respecto de la relación jurídica que quieren con el resto del Estado. Ahora bien, no es una línea roja en ningún caso, lo hemos dicho siempre. En nuestra propuesta queremos escuchar las demás. El Partido Socialista habla de un Estado federal, una cosa que habría que estudiar, habría que profundizar en qué es eso del Estado federal y ver si será una buena opción para el conflicto en Cataluña. Pero insisto, tenemos nuestra propuesta, queremos escuchar las demás. Lo que no puede ser es el inmovilismo del PP y de Ciudadanos, que dicen, no, aquí no pasa nada y mientras tanto, bueno, es que ese inmovilismo ya hemos visto lo que acrecenta, que es precisamente el independentismo. No hay mayor fábrica de independentismo que estos 4 años del Partido Popular y creo que Manolo estará de acuerdo conmigo, que el independentismo catalán ha subido como la espuma en estos 4 años del PP. ¿Por qué? Por el inmovilismo del Partido Popular. Con respecto a la negociación de los tres partidos, yo veo muy difícil, insisto, en que se pueda conformar un gobierno en el que entren Ciudadanos y Podemos, porque Ciudadanos también lo dice, somos opuestos programáticamente. Ayer mismo creo que lo decía también, insisto, Girauta. Decía, somos opuestos, Ciudadanos y Podemos son opuestos. Pero es que nosotros seguimos diciendo que es importante explorar esa vía en la que estarían un gobierno de Izquierda Unida, Compromís, Podemos, Las Mareas y PSOE, y buscar los apoyos de PNV y de los grupos catalanes. Que el Partido Socialista dice que bajo ningún concepto va a hacer descansar la gobernabilidad del Estado en los grupos catalanes. Bueno, hemos visto cómo Pedro Sánchez se ha reunido con Oriol Junqueras y no pasa absolutamente nada y vemos cómo en la historia de este país, en la democracia, tanto PP como PSOE no han tenido nunca ningún problema en hacer descansar sus gobiernos en partidos nacionalistas. En este caso siempre, como no, en las burguesías nacionalistas, cuando tenían por el lado del PSOE, por ejemplo, la opción de hacer descansar su gobierno en Izquierda Unida. Pero bueno, aún así preferían irse con CiU o con PNV. Por tanto, que ahora nos digan que el problema es que nosotros queremos hacer descansar la gobernabilidad en esos demonios separatistas que son los catalanes, pues mire, no. Menos hipocresía y más mirar por el bien de todos los ciudadanos que estamos esperando ese gobierno de progreso que sería el gobierno más estable y uno de los gobiernos de este país con mayor apoyo electoral. Yo, resumiendo, es imposible llegar a muchos acuerdos con Podemos. Aquí nosotros pues estamos totalmente opuestos a lo que ha comentado Julio y es difícil, va a ser difícil llegar a un acuerdo. Manolo. Bueno, nosotros creemos... Claro, ahora lo están poniendo más difícil, ¿eh? Bueno, yo creo que nosotros no vamos a tomar ninguna decisión. Nosotros no vamos a tomar aquí ninguna decisión. Hay unos equipos negociadores con unos referentes y entonces ellos serán los que pacten aquellos puntos que crean pertinentes. Yo lo que quiero decir es que en toda negociación, se lo digo a Ciudadanos, se lo digo a Podemos, las partes tienen que ceder en alguna pretensión, pero por supuesto con unos límites. Hasta ahí es lo razonable. Pero no hay que incluso llegar a desnaturalizar lo que son los programas. Yo pienso, sinceramente, de que un acuerdo programático es posible. Según Podemos, según ha apuntado Julio, hay que explorar la vía del 161. Y dicen que la suma de diputados del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, esos 161, puede suponer un gobierno de cambio, como ellos llaman, a la valenciana. Nosotros decimos de que partimos del documento pactado con Ciudadanos y que sobre eso vamos a
a empezar a negociar. Por supuesto, también tengo que decir a la audiencia de que no es la primera vez que se sientan pues el PSOE con Ciudadanos, ni mucho menos, porque ha habido un pacto anterior, ni con Podemos. Antes de sentarse esta tarde, pues ha habido pues una intermediación por parte del PSOE, tanto con unos como con otros, para poder llegar a sentarnos en una mesa. Y a partir de ahí, pues lo que he dicho anteriormente, hay que partir de unos mínimos comunes y seguir avanzando. Y yo estoy convencido que si hay voluntad política se va a llegar a ese acuerdo. Yo creo un pequeño apunte sobre las cesiones. Yo creo que lo que dice Manolo es impoluto. Claro que hay que ceder. Pero claro, lo dice como si los demás partidos no hubiéramos cedido. Yo, por la parte que me toca, creo que Podemos ya ha cedido y está dispuesto a ceder. El otro día, por ejemplo, se veía también la libertita esa de Pablo Iglesias en la que hablaba de posibles cesiones con el Partido Socialista. Por ejemplo, reducir menos el ritmo de déficit, reducir la reforma fiscal, que nosotros queremos que sea más ambiciosa y el PSOE menos. Con respecto al referéndum en Cataluña, estamos dispuestos a hablar cuál es la propuesta de PSOE, llegamos a un acuerdo, a ver qué hacemos con eso. Incluso la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que pensamos que era algo de sentido común, pero bueno, si Pablo Iglesias es un impedimento para el PSOE porque le resulta incómodo, Pablo Iglesias se aparta. Es decir, son ciertas cosas, ciertos puntos primarios para empezar a negociar bajo el prisma de unas cesiones que ya, insisto, hemos puesto encima de la mesa. Claro que vamos a ceder todos, es que es imprescindible ceder y Podemos ha estado dispuesto a ceder desde el primer momento, igual que el Partido Socialista en algunas cosas, claro que sí. Un apunte yo quisiera plantear a Pico, no sé si quiere responder a tus compañeros de tertulia. En esta mesa ya me preguntaban algunos, bueno, ¿y por qué no está el Partido Popular en esta mesa? Porque el Partido Popular esta tarde no se sienta a negociar con nadie, ¿no? Por eso digo, traemos a las tres partidos que de alguna manera se sientan. Desde vuestro punto de vista, y la pregunta es para los tres, ¿qué piensas que está pensando en este momento el Partido Popular con relación a esta reunión que empieza esta tarde a tres bandas? Bueno, yo creo que el Partido Popular, en primer lugar, se está equivocando, no ha querido negociar con nadie, esa ha sido su primera propuesta. Ellos dijeron que no se iban a unir con nadie. Ellos ahora mismo pues están pensando de que no se va a llegar a ningún acuerdo, que se van a repetir elecciones y que ya se verá el resultado dentro de 2 meses. Yo creo que el Partido Popular pues a día de hoy no está mirando por el interés de todos los españoles, no negocian con nadie, no se reúnen con nadie y no hacen absolutamente nada por salir de esta situación que tenemos ahora mismo. Ahora mismo el Partido Popular, por resumirlo, pues es eso. El Partido Popular ahora mismo está bloqueado, están en su silla, ellos observan cómo nos reunimos el resto de las agrupaciones, de los partidos políticos, y no quieren saber absolutamente nada de este tema. Yo creo que es muy triste que teniendo un gobierno en funciones, como es ahora el Partido Popular, pues esté mirando para otro lado en todas estas negociaciones y repita cada día que ellos no se reúnen con nadie ni quieren negociar con nadie. Julio. Yo considero que el Partido Popular está pensando en nuevas elecciones, como ha dicho Picu, es su intención. Esperan que esas nuevas elecciones les propicien nuevos votos que serían votos que volverían a casa por parte de Ciudadanos y propiciar con la consecuencia de nuestro sistema electoral que pudiera ser posible un gobierno de Partido Popular de nuevo con el apoyo de Ciudadanos que si sumara, yo creo que Ciudadanos no tendría obstáculos en proporcionarle ese apoyo al Partido Popular. Creo que si no se lo ha dado es porque no suma y ha explorado otras vías. En primer lugar, Manolo. sí, en primer lugar hay que destacar el bloqueo institucional desde el primer día del Partido Popular. También hay que hablar de la inacción y del inmovilismo del Partido Popular. Pero también hay que decir que el PSOE jamás podría llegar a un acuerdo con el Partido Popular, puesto que el Partido Popular es el primer partido imputado en la historia de la democracia reciente. Y aquí yo no estoy por el tú y más, ¿vale? Porque la nueva política de cambio es precisamente primero escuchar. Y es lo que vamos a hacer, escuchar a través de las mesas de negociación, porque llevamos más de 100 días con un gobierno interino, un gobierno en funciones, y precisamente después de 5 meses fue la primera vez que ayer el presidente de gobierno interino, Mariano Rajoy, acudió en una comparecencia al Congreso de los Diputados. Bien, sobre estas cuestiones, a mí me gustaría plantear a nuestros tres contertulios. Hay un calendario que está diciendo, pero la cuestión es que prisas hay, porque el 2 de mayo es el último día. Y si al final hay un acuerdo, tendría que iniciar un periodo de consulta al rey, que se puede hacer urgente y además se puede hacer en 48 horas, y un nuevo candidato. O sea, que ustedes no tienen más allá de 10 o 12 días para intentar cerrar un pacto. Bueno, sí. En eso estamos. ¿Con prisa están? Sí. ¿Para cuándo el acuerdo?
Pues yo pienso que esto no es como en Cataluña, que se esperó al último día, al último minuto. Aquí está el tema del rey, efectivamente, Luis. Hay que decirlo a Pachi López, si se llega a un acuerdo, y el rey, que establecerá de nuevo un turno de llamada a los candidatos. O a los representantes de diferentes partidos políticos en el Congreso. Han de llegar a un acuerdo, por tanto, los tres partidos con cierta premura, y esperamos y deseamos que para el 23 de abril, fíjate, te voy a fijar una fecha, desde luego con temor a equivocarme, pero una fecha aproximada, ya que además del procedimiento de comunicar a los reyes, tanto PSOE como Podemos, que son, en este sentido, los partidos más democráticos que hay en el Congreso de los Diputados, tienen el compromiso firme de consultar a sus bases, ya que son, ya digo, los dos partidos, los considero los más democráticos, porque cualquier acuerdo que se lleve al efecto para formar gobierno se va a consultar con su militancia. Precisamente uno de los objetivos iniciales del equipo negociador del PSOE es alcanzar un gobierno preferentemente monocolor, aunque creemos que debe ser transversal y con ministros independientes, sustentados precisamente por Ciudadanos y por Podemos. Es decir, no se trata de formar un gobierno a tres, sino un solo gobierno apoyado en dos pilares, Ciudadanos y Podemos. Si bien, sí tengo que decir de que no hay una receta mágica, no hay una fórmula mágica, y hay que estar abierto precisamente a cualquier tipo de fórmulas que se puedan plantear. Lo que está claro es que si aproximadamente para el 23 de abril no hay definitivamente un acuerdo, Pedro Sánchez no podrá volver a presentarse a su investidura como presidente del Gobierno y, por tanto, se abrirían las puertas para unas nuevas elecciones generales. Yo creo que ante todo, nosotros hemos defendido que queremos que haya gobierno, un gobierno de progreso y que no haya nuevas elecciones. Ahora bien, si hubiese nuevas elecciones, creo que habría que desdramatizar. Tampoco pasa nada si no se llega a un acuerdo y hay nuevas elecciones. La gente vota, de hecho ahora la gente tendría otros elementos para conformar su voto en base a la actitud de los partidos políticos en estos días, en estos meses, y por lo tanto no es ningún drama. Se vota otra vez y a ver qué dicen las urnas. Por otro lado, a mí me parece un poco insensato esta opción o este planteamiento que pone encima de la mesa Manolo o el PSOE de un gobierno monocolor. Más que nada cuando Podemos y el PSOE están prácticamente empatados en votos, con una diferencia de 300.000 votos. Yo creo que lo sensato, lo lógico, es buscar un gobierno en el que todas esas sensibilidades estén un poco representadas. Decir que el PSOE va a estar solo al frente, sin ningún tipo de garantía para nosotros de que el PSOE no va a virar a esa derecha, como ha hecho estos años, ¿no? Con el 135 o con reformas laborales en contra de los trabajadores. Nosotros pensamos que en política no valen las promesas, no valen las etiquetas ideológicas como yo soy de izquierda, tú eres de derecha, sino que valen las garantías y que, por lo tanto, exigir o pretender un gobierno monocolor con una diferencia de 300.000 votos me parece algo insensato y descabellado incluso. Pico. Sí, bueno, yo creo que independientemente de que se llegue ahora a un acuerdo o no, como ha dicho Julio, pues tenemos que mentalizarnos y prepararnos para unas nuevas elecciones si en el caso se llegase. Y yo creo que en este caso pues los ciudadanos pues tendrían otra visión de lo que ha pasado en este tiempo, y yo creo pues que serían unas elecciones diferentes, aunque también tenemos que tener en cuenta que si se repiten unos resultados similares, pues habría que pasaría, ¿sabes? Que ahora mismo estamos en una incógnita continua porque no sabemos qué puede pasar si en junio se vuelve a salir un panorama similar. Respondiendo a Julio en lo que ha dicho Manolo del tema de monocolor, pues es lo que llegamos aquí al tema de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Es decir, si el segundo partido más votado ha sido el PSOE y ellos deciden pues tener un gobierno con un pilar y bueno, ellos como gobierno y con dos pilares que pueden ser en este caso Podemos y Ciudadanos, pues yo creo que en esta parte no hay que ser tan intransigente y decir, oye, sois vosotros los que estáis llevando la batuta aquí en la negociación, el rey os ha propuesto a vosotros como presidente del gobierno, a Rajoy directamente ni atendió a nuestra majestad. Entonces yo creo que esto también tenemos que tenerlo en cuenta para las negociaciones y para un futuro. Bueno, mira, hablando de cesiones, yo creo que, por ejemplo, el tema de Valencia es muy significativo. Mónica Oltra tenía más apoyos parlamentarios para ser presidenta que el candidato del PSOE, porque tenía los apoyos de los parlamentarios de Compromís y los de Podemos. Y, en cambio, cedió. Dijo, bueno, mira, el PSOE ha sido la fuerza más votada, aunque no tengan los apoyos que tengo yo, que sean ellos, que sea el candidato del PSOE el presidente, y yo me conformo con la vicepresidencia. Por lo tanto, digamos que aludir a el PSOE ha sido la segunda fuerza más votada. El PSOE
será el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y eso no lo pone en cuestión nadie. Ahora bien, creo que lo sensato es que la tercera fuerza más votada tenga también algo que decir en ese sentido, incluso antes que la cuarta, a más INRI, cuando en teoría hay más coincidencias ideológicas, o por lo menos eso dice el Partido Socialista, ¿no? Manolo. Sí, desde luego que, contestándole a Julio, aquí lo más insensato, lo más descabellado sería que Podemos se levantara de la mesa negociadora sin llegar a un acuerdo de pacto de gobierno. Aquí lo que se trata ahora mismo de sacar al país adelante, de resolver los graves problemas estructurales que tiene la ciudadanía, y vamos a mirar principalmente de que tanto a los ojos del país como de los países de nuestro entorno estamos dando una imagen dantesca y una imagen que no se corresponde con la categoría de país que manifiestamente tiene España. Yo creo que debe partir aquí un compromiso firme a partir de las 4:30 de la tarde para llegar con consistencia y con una clara estabilidad, un gobierno para los próximos años que no sé si agotará toda la legislatura, pero sí que hay una serie de temas comunes que hay que sacar adelante España y sobre todo resolver esos graves problemas que tiene la ciudadanía de nuestro país. No sé por qué dice Manolo de una imagen dantesca por el hecho de negociar y de que en estos meses aún no haya gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Bélgica, un país, creo, europeo, de primer orden, democrático, que estuvo como un año y pico sin gobierno porque estaban negociando. Por otro lado, se habla mucho de pactar, dice Manolo. Lo descabellado sería que Podemos se levantara sin un pacto. Lo importante no es pactar, lo importante es que se pacta. Eso es lo importante. Por lo tanto, si Podemos, o Ciudadanos, o PSOE, o el que sea, se llega a un acuerdo en el que esa fuerza política no está de acuerdo en absoluto y considera que es una traición a sus votantes, no es nada descabellado ni nada antidemocrático levantarse de la mesa y decir yo esto no lo puedo suscribir porque es una traición a mis votantes. Por lo tanto, creo que aquí deberíamos profundizar un poco más y decir que lo importante es lo que se pacta, no el hecho en sí mismo de pactar. Sí. Yo voy a pedir, ya nos quedan 4 minutos para acabar el programa, una última valoración empezando por Manolo, Picu y cierra Julio sobre qué esperáis. Lo habéis dicho al principio, pero yo quiero, para que quede entre nuestros oyentes y quienes después nos puedan ver por Faro Televisión, que me hagáis una valoración muy rapidita, por favor, empezando Manolo. Bien. Lo que sí quiero dejar muy claro encima de la mesa es que esta tarde, a partir de las 4:30, se van a sentar los 3 grupos políticos, Ciudadanos, Podemos y el PSOE, y se van a intentar llegar a un acuerdo de gobierno para los próximos años. Entiendo que se va a partir de unos criterios comunes, de unos detalles que compartimos en los diferentes programas políticos, que esa debe ser la base del acuerdo, que el PSOE, el que tiene aquí la batuta, que no es que sea el principal protagonista, es el que va a poner la metodología de trabajo y un calendario para ver si llegamos a ese 23 de abril con un acuerdo de gobierno y, sobre todo, mirando a resolver los graves problemas que tiene la ciudadanía, sobre todo en materia de política social, sobre todo en regeneración democrática y sobre todo mirando por ese estado del bienestar que hay que seguir alimentándolo para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan tener un futuro del país que sea sostenible. Pico. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro compañero Manolo. Las elecciones, bueno, ahora hoy a las 4:30 se reúnen nuestras 3 formaciones, es decir, se reúne Podemos, PSOE y Ciudadanos. Nosotros, desde nuestro partido, pues lo que queremos es que se llegue a un acuerdo luchando por el bienestar de todos los ciudadanos, que se regenere democráticamente nuestro país, y lo que pedimos, si así es que Ciudadanos quiere formar gobierno o entrar en el gobierno para que no se llegue a otras elecciones que nos cuesta mucho dinero para nuestras arcas públicas y puede suponer un resultado similar o diferente, pero no mucho más allá, y seguimos con una situación de bloqueo. Es decir, desde Ciudadanos queremos llegar a un acuerdo común para todos nuestros ciudadanos. No queremos que haya disparidad de criterios y, por lo tanto, que no se llegue a ningún tipo de cambio. Julio, un minuto y cerramos. Nosotros pensamos que el gobierno de cambio y de progreso sigue siendo posible. Esperamos que en esa pugna de esas 2 almas del Partido Socialista venza ese sector que sin duda existe en el Partido Socialista y que se expresa sobre todo a través de sus votantes, que está por la labor de revertir las políticas del Partido Popular, que ese alma venza a ese otro sector que representan personas como
esas viejas glorias del Partido Socialista como son Leguina, Corcuera, Alfonso Guerra o esa caricatura en la que se ha convertido Felipe González, personas cuyo discurso hoy día es difícil distinguir del de personas como José María Aznar, y por lo tanto que el Partido Socialista se apoye en nosotros, se apoye en quienes, insisto, estamos por revertir todo lo que ha hecho el PP en estos 4 años y no en aquellos que no apoyan derogar la LOMCE o la reforma laboral. Bien, Manuel Hernández, secretario general del PSOE, Julio Basurco, portavoz del Círculo Podemos, y Pico Suntardas, responsable de Política Económica Ciudadanos. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, y Luis. que, bueno, que como dicen en los toros, ¿no? Suerte y a ver qué pasa. Gracias. Buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.